El manual básico de Savage Worlds nos permite dirigir en cualquier ambientación. Sin embargo, si queremos más detalles, necesitamos ayuda. Hoy, en A las Pantallas, guías genéricas de Savage Worlds. Hola a todos, soy Ezcardan y hoy os traigo aquí las dos guías genéricas que tenemos en español de Savage Worlds. Hay dos más que están en inglés. La guía de superpoderes, que será la siguiente que vemos en español, y la guía de fantasía, que bueno, esa no está anunciada, probablemente la veamos el año que viene. Pero bueno, eso ya pues supongo que depende un poco del éxito de cómo funciona la línea. Pero bueno, la primera que vamos a hablar es la guía de ciencia ficción de Savage Worlds. Fue la última en publicarse en inglés, creo recordar, y además está considerada la mejor de las guías. Es probable que sea así. Pero bueno, el contenido de estas guías suelen ser reglas específicas y bastantes ayudas para dirigir dentro del género. He de decir también que la guía de ciencia ficción tiene unas ilustraciones bastante chulas, desde esta pirata espacial hasta esta explosión en el espacio, naves. No sé, yo creo que la verdad mola bastante cómo está ilustrado. No tiene muchas, eso sí, es una lástima. Pero aún así, pues tiene su aquel, ¿no? Y bueno, pues lo primero que nos vamos a encontrar en esta guía de ciencia ficción es personalizar razas. Nos van a hablar de cómo personalizar razas para la ciencia ficción, desde cómo crear androides a cómo crear razas que no respiren oxígeno, que no necesitan respirar. Básicamente nos van a poner una serie de poderes raciales que vienen a complementar los que ya tenemos en el básico para poder crear nuestras razas. Realmente los poderes vienen a ser una especie de sale la palabra en inglés, pero bueno, como de proezas ya preseleccionadas. Esta que los humanos habitualmente empiezan con una gratuita, pues aquí pues tenemos unas que ya están definidas en el caso de coger esa raza concreta. Nos van a venir varias razas de ejemplo, como crear una raza acuática, una raza de hombres ave, una raza de hombres león, una raza de hombres planta, androides. Nos van a venir bastante hombres yeti, por ejemplo, bastantes razas precreadas. Y bueno, pues nos van a dar un alto listado de ventajas y desventajas propias de la ciencia ficción. Después de esto pues vamos a tener una serie de desventajas y ventajas, en las cuales pues nos vamos a tener de nuevo basadas en los universos de ciencia ficción, desde nativos de planetas de baja gravedad hasta cyborg o aclimatación atmosférica. Y si bien no es un capítulo excesivamente grande, pues uno de los más extensos quizás sea el de fantasía, porque le da más pie, ¿no? Y porque, bueno, pues al fin y al cabo la ciencia ficción, lo bueno que tiene el sistema Savage Worlds es que tú puedes coger casi cualquier libro. Entonces, al ser el último, yo supongo que no quisieron repetir algunas cosas, quisieron dar cosas que sean muy del universo de ciencia ficción. Y si quieres coger pues elementos más genéricos, pues tienes un montón de pequeños lugares donde cogerlo. Después de esto nos van a venir el equipo que está dividido además en tecnología, bueno, ciencia ficción, luego tecnología ultra, que vendría a ser tecnología que es casi mágica, es la tipo space opera, no es una justificación científica, funciona porque es alta tecnología y no te tienen que explicar, porque está mucho más allá de nuestra ciencia, y elementos como la munición y ese tipo de cosas. He de decir que viene una gran cantidad de equipo, tanto de genérico como por ejemplo filtros potabilizadores o férulas de energía, o tiendas energéticas, traductores, escudos. Me también una ligera cantidad de armas de ciencia ficción, todo desde el punto de vista genérico. Luego si quieres poner pues marcas o modelos específicos podrías modificarlo. Y bastantes armas, de hecho vienen muchísimas armas, tanto normales como armas en vehículos. Tienes un extenso capítulo de armamento de ciencia ficción, lo cual está bastante chulo porque tienen torpedos, armas para naves, de vehículos, de plasma, de partículas, de todo tipo. La verdad es quizás una de las cosas más interesantes del capítulo, del libro, todo este forma de hacer equipo y elementos de ciencia ficción basándonos en el equipo. Después van a ir una serie de reglas de ambientación, como la típica gravedad o el típico de atmósfera, pirateo informático, que bueno, ya sabéis que yo estoy luchado siempre estoy peleado con las reglas de hackeo de los juegos, pero no me desagrada.
Cosas como, por ejemplo, comercio, oferta y demanda en planetas y ese tipo de cosas, por si queremos llevar una partida más de comerciantes, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos jugar al filo del imperio de Star Wars con el sistema Savage World, pues esta regla sería probablemente importante. Si quisiéramos jugar, por ejemplo, yo que sé, Rogue Trader, también con este, pues tendrían su importancia. Después vamos a tener un capítulo de cibernética, en la cual pues nos van a hablar de cómo ponernos implantes cibernéticos y todo este tipo de cosas y las reglas que seguían, armaduras asistidas que vendrían a ser, no vendrían a ser mech, sino que vendrían a ser bien armaduras muy voluminosas en los cuales pues te puedes meter, son un poco más grandes que un humano, ¿no? Serían las armaduras de Exterminador del universo Warhammer 40.000 o quizás las armaduras de los Terrans en StarCraft vendrían a ser este tipo de elementos. Después de esto pues ya tenemos robots para poder llevar androides y todo ese tipo de cosas. Vienen varios modelos de ejemplo, naves espaciales con un montón de reglas para poder llevarlas, crearlas, hacerlas nuestras, diversos tipos de elementos para poder crear nuestras propias naves de ejemplo, reglas de combustible, de estructuras, si queremos hacer superestructuras tipo Estrella de la Muerte, pues también vienen aquí, y un montón de pequeños detallitos para poder personalizar nuestras naves espaciales y poder hacer batallas en naves espaciales y ese tipo de cosas. La verdad, si bien es un gran capítulo, yo es que el sistema de naves espaciales, a pesar de que me gusta, le tengo que probar. No lo he probado nunca, tal y como viene aquí, así que no sé yo muy bien cómo funciona. El sistema de vehículos de Savage World, el sistema de persecuciones de Savage World, tiene cosas interesantes, tiene algún par de cosas raras, como por ejemplo que tú solo puedes atacar a la gente que tiene menos iniciativa que tú, con lo cual pues a mí me crea algún elemento, no sé, extraño. Tengo que terminar de probarlo. Después ya tenemos un poco el tema de vehículos, para poder hacer vehículos antigravitatorios, vehículos de ciencia ficción, con también un montón de componentes para vehículos que van desde, por ejemplo, escudos, armas vinculadas, ordenadores de inteligencia artificial, si tiene capacidad de trepar, si tiene gravitatorio y todo ese tipo de cosas. Viene también otra vez un montón de ejemplos de vehículos civiles y militares, y después venimos a lo que yo esperaba con más ansia, que era las reglas de mechas en Savage World. Si bien son unas reglas interesantes y que están bien para salir del puzzle y son fáciles, quizás no tengan todo lo que yo esperaba de ellas, pero no son malas. Meramente creo que son no excesivamente simples, que eso parte es bueno, ¿no? Sino que no tiene chicha, no tiene un gran qué. Claro, evidentemente es un sistema genérico, no lo vas a meter en varios subsistemas para la hora de llevar los mechas, pero básicamente se limita igual que un vehículo en el que tienes X cantidad de espacios para meter sistemas y componentes de mechas. No está mal, la verdad, está chulo, mola. Yo jugaría una campaña de mechs tipo Mech Warrior o tipo Gundam con este sistema, pero está un poco lejos de ser perfecto. Le faltan algunos detallitos, tal, pero claro, es que vienes de un sistema genérico y que además no podrías crear fácilmente la mitad de este libro con las cosas que yo le pondría. Después ya tenemos un sistema de creación de mundos, en el que, bueno, pues para crear planetas aleatorios, que siempre está chulo. Y tenemos ya un bestiario en el que vamos a tener diversos tipos de criaturas alienígenas, agentes imperiales, piratas espaciales, un bestiario de ciencia ficción. Está bien, no llega a ser muy extenso, pero lo cual creo que es positivo, pero tampoco es pequeño. O sea, que os quiero decir que es un bestiario que ocupa 40 páginas de Savage World, ¿no? En el cual vienen de 3 y 4 por capítulo. Aquí tenemos cosas como, por ejemplo, el Caballero Sí, que es un caballero Jedi psiónico, cazador de recompensas, matones y diversos tipos de monstruos que podemos ver fácilmente su fuente de inspiración. Ya os digo, la guía genérica de ciencia ficción, guía de género, no genérica, de ciencia ficción, la verdad es que es un gran añadido si queremos dirigir partidas, si queremos hacer partidas en este tipo de mundos. Si vamos además a usar mundos como Last Parsec, pues también es tremendamente recomendable porque se basa muchísimo en esta guía, y supongo que EXO 2933 también sería de necesidad de tener esta guía, sobre todo si queremos crear cosas que a lo mejor no vienen o ese tipo de cosas.
La verdad está chulo, yo es un recomendable. Y ahora la guía genérica, bueno, guía de género, joder, me ha dado por genérica, guía de género de horror. Esta, pues al igual que la otra, es la de ciencia ficción, pues esta es para dirigir elementos tipo horror, ya sea desde la típica horror turudeo que suele usar el 90% de la población, hasta que queremos hacer cosas más más tirando, por ejemplo, Expediente X, o queremos dirigir una partida tipo Ravenloft, o queremos hacer cualquier tipo de elemento de partida de terror, por ejemplo, nos permitiría dirigir nuestra propia un mundo de tinieblas con el sistema Savage World, que sería una cosa muy rara, pero creo que también muy chula. También si por ejemplo queremos crear nuestra propia serie tipo Buffy la cazavampiros, o incluso nuestra serie tipo Scooby-Doo, podría ser perfectamente viable con este libro. La cosa es que quizás no sea tan completo como el anterior. ¿Por qué? Por un sencillo motivo. Más de la mitad de este libro es un bestiario. Es un enorme bestiario que va desde la página 76 hasta la 155. Es un enorme bestiario de criaturas de terror. Lo cual pues está muy chulo porque nos da un montón de monstruos. Además, no solo para la ambientación de terror, sino para cualquier tipo de ambientación. Pero hace que el resto de la guía pues no esté quizás tan bien aprovechada como esperemos, y vamos a ver un poco el porqué. Bien, lo primero que tenemos es los personajes. Al contrario que en nuestra guía de ciencia ficción, aquí no tenemos una guía para crear nuestras propias razas, porque en teoría pues estudiamos siempre humanos. ¿Por qué? Porque forma parte del interés de terror, ¿no? Porque si tú llevas monstruos, pues obviamente no puedes darle ese input al género. O sea, si alguien es un monstruo, pues obviamente pues no va a pasar menos miedo. ¿Que hay técnicas y que películas que lo hacen? Sí, pero digamos que no es la base del género. Así que lo que tenemos primero es una nueva serie de nuevas desventajas y nuevas ventajas, que van, por ejemplo, desde chillón. Este me parece acojonante, ¿no? Que es que básicamente tienes que perder un turno cada vez que aparece una criatura sobrenatural gritando de terror y ese tipo de cosas. Y lo acojonante es que además la criatura la dejas como un turno en KO, ¿no? Para que te permita huir. No sé, me llamó muchísimo la atención. Imán de problemas, que viene a ser que siempre traes lo sobrenatural. Si habéis visto, por ejemplo... Bueno, espera, no, es imán para las balas. Es que siempre traes los disparos. Después tenemos sangre líquida, que es que básicamente pues te dedicas a sangrar siempre que te hieren, sangras de forma brutal. Víctima, que es lo que iba a decir, imán de problemas. Este es que siempre, por algún motivo, siempre eres la víctima. Si el monstruo se quiere casar con alguien, pues es el personaje. Si el monstruo necesita a alguien para crear un ritual, le va a raptar. O sea, es el típico personaje que siempre los monstruos van a por él para hacer, no para matarles, sino para hacerles algo, ¿no? Hacerles putadas de algún tipo de forma. Después tenemos una serie de ventajas, desde cazador de monstruos, exorcistas y ese tipo de elementos. No tiene demasiadas. Tiene cosas como, por ejemplo, visiones y uno de los elegidos, son las dos que meten, solo tiene dos. Los otros son ventajas profesionales de nigromante, ocultista, obstinado, tal. Pero la verdad mola. No tanto uno de los elegidos, que viene a ser algo que tú esperarías, ¿no? Si quieres llevar, por ejemplo, una Buffy, o quieres llevar, por ejemplo, un elegido Armageddon o ese tipo de cosas, pues te viene bien. Pero si quieres quizás las visiones de más juego, ¿no? Porque es este tipo de cosas que en parte los directores de juego odiamos, pero a la vez nos encanta, ¿no? Que es este tipo de personajes que tienen una capacidad de ver el pasado y el futuro, ¿no? Y desatarlo. La verdad está chulo. Después ya tenemos una serie de razas para poder llevar, por ejemplo, demonios, fantasmas, vampiros, hombres lobo, que quizás si están pensadas para llevarse por PNJs y también por jugadores, son un poco poderosas. Se salen un poco de la escala habitual, porque viene a ser una plantilla que tú metes dentro de un personaje ya existente, lo cual hace cosas de equilibrio raras. No, en muchos grupos a lo mejor no tienen que importar, porque digamos que hay grupos que no tienen esa competición, porque al fin y al cabo las diferencias no son muy grandes, aunque sí que hay diferencias por ejemplo, llevar un ángel no es lo mismo que llevar un zombie, es mucho más poderoso, y sin embargo pues aquí cuesta el un poco igual, pero hay que tener cuidado a la hora de usarlas. Y lo bueno que tiene esto es que tú puedes llevar estas plantillas a cualquier tipo de ambientación de Savage World, y no tiene por qué estar circunscrito al género de horror, o incluso no tiene por qué estar el género de horror al uso. Si tú quieres dirigir una partida tipo ángel, pues obviamente un personaje va a ser vampiro, pues y ya está. O quieres dirigir una partida tipo la serie de televisión Van Helsing,
en la que, bueno, el que es el heredero del clan Van Helsing, tal, de que uno de los personajes es un demonio, pues también igual, ¿no? Pues ese tipo de elementos. Pero bueno, después vamos a tener un capítulo de equipo en el que vamos a tener una serie de armas como atrapador de cadáveres y la estaca. Luego tenemos cosas como agua bendita, ballista, son todo ese tipo de armas que suelen ser habituales del género, pero más del género de horror per se, sino que el género pool de horror, ¿no? Más tipo monstruo de la semana y ese tipo de cosas. Son cosas como balas de ajo, balas de plata, munición ultravioleta. O sea, si quieres decir Underworld, pues también este libro te da la posibilidad sin ningún tipo de problemas. Linternas ultravioleta, tienen trastos tipo cazafantasmas. La verdad, está chulo. Y a la continuación pasamos a un capítulo también que es muy amplio, que son las reglas de ambientación de este género. Desde que tenemos, por ejemplo, la típica de terror de toda la vida, de regla de cordura, hasta, por ejemplo, reglas como cubos de sangre, que si cada vez que alguien hiere, pues la escena se llena de sangre de forma estrepitosa y tienes negativos y tipo de cosas. O sea, tienes un poco de todo. Conocimientos prohibidos, por ejemplo, guardas y ataduras, por si quieres atar a alguien, pues que es también muy típico del género, magia ritual, precios de la magia. Tienes bastantes tipos de pequeñas reglas que mejoran el género. Yo hay algunas que usaría incluso fuera del género. O sea, el cubo de sangre, yo para una partida tipo Tarantino de acción, pues también lo usaría, la verdad. Mola bastante. Y a continuación ya tenemos el capítulo de magia. Es quizás un capítulo muy poco esperado porque lo que se basa principalmente es una serie de rituales y artes oscuras. Vienen a ser hechizos originales, no nos viene un sistema de magia nuevo, que vendría a ser lo interesante, ¿no? Que nos viniera una especie de tipo de magia más basada en rituales, lo Lovecraftiana, que viene, pero no está bien desarrollado. Yo creo que quizás cogiendo las reglas de Solomon Kane quedaría mejor, o de Landmark. A continuación tenemos una serie de consejos al director de cómo hacer partidas de terror, sobre todo con sistemas Savage World, que no es fácil. Ya os digo, es muy difícil con un sistema tan pulp, tan épico, poder hacer buenas partidas de terror, ¿no? Pero lo cierto es que pues sí se da para bastante para el género de monstruo de la semana. Nos viene para hacer cosas de horror cósmico, con escenas de terror en fantasía y ciencia ficción, por si queremos usar los otros dos libros. Si queremos hacer terror de contemporáneo, histórico, más tirando a la fantasía también es complicada, ¿no? Porque en la fantasía ya te enfrentas contra fantasmas y hombres lobo, entonces, ¿cómo haces una buena partida de terror, ¿no? ¿Cómo harías un buen Ravenloft? Pues aquí te dan algunos pequeños consejos, ¿no? Cómo crear campañas de puntos argumentales, poner atmósfera, con música, ese tipo de cosas, cómo presentar al monstruo. Y os digo, son los consejos básicos de dirección. La verdad, están bien, no están muy allá. También os lo digo porque es que es un género muy complicado de hacer al uso con el sistema Savage World. O sea, es muy difícil hacer una llamada de Tulu, un rastro de Tulu con el sistema Savage World. Entonces, yo tiraría más a cosas como las típicas series de monstruo de la semana o de terror un poco más cómico barra absurdo, ¿no? Pero eso es mi forma de verlo. También he de decir que yo, lo he dicho muchas veces, yo no soy nada fan del género de terror. Yo empatizo muy mal con el terror en las partidas de rol y no soy capaz de meterme en un ambiente de terror. Entonces, claro, pues ese punto más pool, más un poco más gamberrete, pues la agradezco mucho más. Después tenemos unas reglas de reliquias para su creación, las típicas por el bastón del nigromante, el basurero de conjuración, libros de mitos, por ejemplo una máscara que te posee tipo Jason, o sea, cualquier tipo de elemento pues de este estilo. Pues bueno, aquí tenemos unas pequeñas reglas y bastantes objetos de ejemplo para inspirarnos a hacer los nuestros. Y a continuación pues viene el enorme bestiario del juego, en el que pues tenemos cosas tan interesantes como desde bibliotecarios hasta clanes vampíricos y criaturas demoníacas y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso tenemos, pues, por ejemplo, una mano que ataca a los personajes. Por ejemplo, tenemos una cosa que es una pesadilla, o sea, directamente es una especie de entidad que pone malos sueños a las personas. Vikingos, aliens, de todo tipo, ¿no? Tanto de fantasía, ciencia ficción, contemporáneo, histórico, de todo un poco. Ya os digo,
La guía de género de horror, si bien es menos interesante que la guía de ciencia ficción, da solo por el bestiario, aunque solo sea por el bestiario de terror, ya merece bastante la pena. Y aún así nos da unas cuantas ideas, sobre todo si queremos llevar cosas como por ejemplo vampiros, o luego si quieres dirigir algo tipo Mundo de Tinieblas o algo así, también es un libro bastante interesante. Y nos da, y si quieres dirigir algo tipo Texas University o Reapers, que no sé, con este libro pues debería de aparecer en algún momento, yo lo dejo, pues también es algo muy interesante. Pero ya os digo, quizás no sea tan interesante como la guía de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, también he de decir una cosa, que esta es de las primeras guías que salieron, con lo cual, pues claro, la de ciencia ficción y los superpoderes pues es mejor que la de horror y de fantasía, pues meramente por el hecho de que ya sabían más cosas de cómo hacer las cosas por la parte de la gente de Pinacle. Pero lo cierto es que aún así, os digo, yo creo que es un buen libro, es una buena compra, sobre todo si, aunque solo sea por el bestiario. Pero poco más. Soy Ezcardan, la semana que viene ya sí que sí haré la reseña de La leyenda de las arenas ardientes y nos vemos. Hasta luego.